Ciudad de hielo, Groenlandia. Desde la superficie solo se ven las chimeneas, los enormes colectores de aire cuidadosamente esculpidos que siguen llevando aire fresco, aunque frío, al laberinto de 300 kilómetros que se encuentra debajo. Pocas de las 250.000 personas que una vez habitaron esta maravilla de la ingeniería artesanal se han quedado. Algunos siguen aquí para alentar el pequeño pero creciente turismo. Otros están como vigilantes y viven de la pensión que les concede el renovado Programa del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y otros tantos, como Ahmet Faragnakian, antes comandante Faragnakian de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní, no tienen otro sitio a donde ir. La India y Pakistán, como Corea del Norte y Corea del Sur, o la OTAN y el antiguo Pacto de Varsovia. Si dos bandos iban a enfrentarse con armas nucleares, tenían que ser la India y Pakistán. Todos lo sabían, todos lo esperaban. Y eso es justo lo que no ocurrió, porque el peligro era tan omnipresente que hacía años que existía la maquinaria necesaria para evitarlo. Había una línea directa entre las dos capitales. Los embajadores se llamaban por el nombre de pila, y los generales, los políticos y todos los demás involucrados en el proceso estaban formados para asegurarse de que nunca llegara el día que todos temían. Nadie podía haberse imaginado, yo sin duda no lo hacía, que los sucesos iban a desarrollar como lo hicieron. La infección no nos había alcanzado con tanta fuerza como a otros países. Nuestra tierra era muy montañosa, el transporte resultaba difícil y teníamos una población relativamente reducida. Dado el tamaño del país y que muchos de las ciudades podían aislarse fácilmente con un ejército que resultaba grande en comparación, no es difícil entender lo optimistas que eran nuestros dirigentes. El problema eran los refugiados, millones de ellos por el este, millones, una oleada a través de Baluchistán que nos destrozaba los planes. Había ya muchas áreas infectadas y unos grandes enjambres se arrastraban hacia las ciudades. Los guardias fronterizos estaban desbordados. Puestos avanzados enteros cayeron bajo las hordas de criaturas. No había forma de cerrar la frontera y a la vez encargarnos de nuestros brotes. Exigimos a los pakistaníes que controlaran a su gente, y ellos nos aseguraron que hacían todo lo que podían, pero sabíamos que nos estaban mintiendo. La mayoría de los refugiados venían de la India, pasaban a través de Pakistán con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Los de Islamabad estaban encantados de dejarlos ir, porque era mejor entregar el problema a otra nación que resolverlo ellos mismos. Quizás si hubiéramos combinado nuestras fuerzas, coordinado una operación conjunta en una ubicación adecuada para la defensa. Sé que se están analizando los planes. Las montañas al sur de Pakistán, el Pab, el Kiknar, la cordillera central del Brahui. Podíamos haber detenido a cualquier refugiado o muerto viviente, pero denegaron nuestro plan. Algún agregado militar paranoico de su embajada nos dijo directamente que si las tropas extranjeras entraban en su terreno, lo verían como una declaración de guerra. No sé si su presidente llegó a ver nuestra propuesta, porque nuestros líderes nunca hablaban con él directamente. ¿Recuerda lo que le decía de la India y Pakistán? Pues nosotros no teníamos esa relación. La maquinaria diplomática no estaba establecida. Por lo que sabíamos, aquel coronel de mierda podía informar a su gobierno de que estábamos y que intentábamos anexarnos sus provincias occidentales. ¿Qué podíamos hacer? Cientos de miles de personas cruzaban nuestra frontera todos los días. ¿Y de ellas? Quizá decenas de miles estuvieran infectadas. Teníamos que tomar una acción tajante. Teníamos que protegernos. Existe una carretera que pasa entre los dos países. Es pequeña, para los criterios estadounidenses. Ni siquiera estaba pavimentada en la mayor parte de su trazado, pero se trataba de la principal arteria meridional de Baluchistán. Cortarla en un solo sitio, el puente del río Kech, habría dejado fuera el 70% del tráfico de refugiados. Yo volé personalmente en aquella misión, por la noche, con una escolta importante. No hacían falta amplificadores de imagen porque los faros se veían a kilómetros de distancia. Una larga línea blanca en la oscuridad. Incluso podía distinguir los disparos de armas de pequeño calibre. La zona estaba completamente plagada. Apunté a los cimientos centrales del puente, que era la parte más difícil de reparar, y las bombas salieron limpiamente. Se trataba de artillería convencional de alta potencia, explosiva, lo suficiente para hacer el trabajo. Utilizamos aviones estadounidenses, de cuando éramos sus aliados de conveniencia,
para destruir un puente construido con ayuda estadounidense nacida del mismo objetivo. El alto mando era consciente de la ironía. Personalmente no me importaba en absoluto. En cuanto noté que mi Phantom iba más ligero, aceleré, esperé al informe del avión de observación y recé con todas mis fuerzas para que los pakistaníes no tomasen represalias. Por supuesto, mis plegarias no obtuvieron respuesta. 3 horas más tarde, su guarnición de Qila Safed voló en nuestra estación fronteriza. Ahora sé que nuestro presidente y el ayatolá estaban dispuestos a dejarlo pasar. Nosotros teníamos lo que queríamos. Ellos se habían vengado, diente por diente, y se acabó. Pero ¿quién se lo iba a decir al otro bando? Su embajada en Teherán habían destruido sus códigos y radios. Aquel coronel hijo de puta había preferido pegarse un tiro antes que traicionar sus secretos de Estado. No teníamos líneas directas ni canales diplomáticos. No sabíamos cómo ponernos en contacto con los líderes pakistaníes. Ni siquiera sabíamos si quedaba alguno. Todo era caótico. La confusión se convirtió en rabia. La rabia nos volvió contra nuestros vecinos. El conflicto se intensificaba por momentos, enfrentamientos fronterizos, ataques aéreos. Pasó tan deprisa que solo 3 días después del inicio de la guerra convencional, a ningún bando le quedaba un objetivo claro, solo la rabia alimentada por el pánico. Se encoge de hombros. Creamos una bestia, un monstruo nuclear que ninguna de las dos partes podía domar. Teherán, Islamabad, Qom, Lahore, Bandar Abbas, Ormará, Imam Khomeini, Faisalabad. Nadie sabe cuántos murieron en las explosiones ni cuántos lo hicieron después, cuando las nubes de radiación empezaron a extenderse por nuestros países, sobre la India, sobre el sudeste asiático, el Pacífico y América. Nadie pensaba que pudiera suceder, no entre nosotros. Por amor de Dios, ellos nos ayudaron a construir nuestro programa nuclear desde cero. Nos suministraron los materiales, la tecnología, nos sirvieron de intermediarios con los renegados de Corea del Norte y Rusia. No habríamos sido una potencia nuclear de no ser por nuestros fraternales hermanos musulmanes. Nadie se lo esperaba. Pero bueno, tampoco esperaban que los muertos se levantasen, ¿no? Solo alguien podría haberlo previsto, y yo ya no creo en él.